Muy buenas noches. Lo primero que quiero es agradecer a todos vosotros y vosotras la presencia a esta pequeña aventura que iniciamos hoy. Una propuesta de un compañero inquieto de la época de la transición que está por ahí atrás. Se le ocurrió de mover a unos cuantos para que hiciéramos algún tipo de actividad que tuviera repercusión interna y externa. Y con este motivo presentamos una propuesta a la Ejecutiva que hay que decir que le ha parecido muy bien en todo momento y nos ha apoyado de la manera que estáis viendo hoy aquí. Por tanto, el primer agradecimiento a vosotros que estáis aquí como público, el segundo a la Ejecutiva que permite la celebración del acto y muy en especial a Teresa Valdenebro que la encabeza. Quiero en el turno de excusas deciros que me ha comunicado Juan Fraile que os diga que él hubiera estado aquí, y especialmente a Javier, con que le une mucha relación desde la época de alcalde, que supiera que está en Madrid y que no podía estar esta noche aquí con nosotros, pero que estará en las siguientes sesiones sin falta. Quiero agradecer también, por aquello de la relevancia institucional, la presencia del alcalde Juan Benítez, y quiero también excusar, porque también me lo ha dicho de manera expresa, al presidente de la agrupación, Álvaro Alcaide, que me indica que te diga que por una razón familiar perentoria ha tenido que viajar hoy y tampoco puede acompañarte aquí. Bueno, pues lo siguiente es un poco contaros lo que es el proyecto de aula abierta. Nosotros, en contraposición con otros que cierran aulas, me estoy refiriendo en el caso de la UNED, el Ayuntamiento de Ronda, que acaba de cerrar la Universitaria de la UNED, nosotros las abrimos. Y nosotros las abrimos con una intención muy concreta. El primero es el nombre. Le hemos llamado aula abierta porque la iniciativa permite que existan aquí temas e intervinientes que provengan de cualquiera persona o sectores tengan o no relación con los fines y actividades del PSOE. Leo lo que ha aprobado la Ejecutiva a propuesta del grupo de promotores. Se trata de un espacio de libertad porque pretende para los medios materiales, poner por los medios materiales y humanos del PSOE de Ronda a disposición de personas y grupos que teniendo ideas o inquietudes no encuentren lugares u ocasiones donde exponer y discutir problemas y posiciones por falta de espacio o de apoyo o de otras instituciones u organismos. Es decir, que esto es una iniciativa que nace aquí, pero que está abierta a que cualquiera que tenga un interés, algún grupo o institución o individualmente tenga interés en que se hable de algún tema que tenga relevancia local o tenga relevancia nacional, se haga a través de esta sede de la misma manera que estamos haciendo nosotros. La finalidad, por tanto, ya sabéis cuál es la de que se movilice la discusión. Aquí lo que queremos es mantener charlas, mantener discusión y recibir iniciativas de la calle y proyectarlas desde aquí a la calle. La estructura que hemos pensado son bloques mensuales con 4 intervenciones, de los cuales yo os digo ahora lo que queda de este mes, hablando más que meses computados desde el 1 al 31, 4 semanas. Este primero nos abre la plaza don Javier Carrasco con su tema, que es el desconcierto urbanístico de Ronda. En la segunda ponencia la pronunciaré yo, hablaré de la igualdad de los sexos, la polémica constitucional entre Juan Pérez de Guzmán, rondeño, y Cánovas del Castillo, malagueño, cercano. Y después, sobre temas demoscópicos, como están las elecciones muy cerca, Juan Bosco Triguero y Carlos San Juan Aro nos contarán cómo cocinan el CIS y las restantes empresas demoscópicas. Dicho esto, que es el objetivo general del aula abierta, lo que procede es que presente al ponente. Javier Carrasco es rondeño de 1943 y ha vivido en su vida, aparte de Ronda, en Villamarrique de la Condesa, junto a la Marisma, y en Sevilla, donde tuvo el grado de arquitecto superior. Fue en tiempos, aunque no lo parezca, arquitecto municipal de Ronda, y es autor, o fue en ese momento autor de numerosos proyectos que encargaba la entonces Dirección General de Arquitectura para la implantación, restauración de las pavimentaciones artísticas, las murallas de Ronda y la restauración de la plaza, la plaza de la Duquesa de Parcén, la iglesia mayor. Todo eso se desarrollaron en una concentración de años muy breve. Entre el 70 y el año 75, la Dirección General de Arquitectura invirtió una millonada en términos actuales
en la ciudad de Ronda para que tuviera la presencia que ahora más o menos tiene y que en algún caso se está deteriorando de manera grave. También hay que decir que fue concejal de la primera corporación de 1979 a 1983, en la que fue teniente de alcalde durante un breve tiempo y también en un breve tiempo concejal. No concluyó el mandato de la corporación. De la vida profesional solo puedo destacar números, me consta que ha ejecutado en Ronda más de 600 proyectos. Se puede decir que no hay calle de Ronda donde no haya intervenido al menos una vez. Y formativamente, aparte de su título de arquitecto superior, puedo deciros que es experto universitario en Derecho Urbanístico de Andalucía, es experto universitario en Derecho Ambiental de Andalucía y es máster en Derecho Urbanístico y Ambiental de Andalucía por la Universidad de Granada. El tema del planeamiento le apasiona y también le preocupa desde hace muchísimos años. La primera intervención en este tema la hizo en el libro homenaje a don Manuel Martín Rivero, que fue presidente de esta agrupación, en 1981, y desde entonces no ha decaído en su preocupación, en su investigación y en su difusión, porque no es la primera vez que habla del tema del desconcierto como va a hacer ahora. Quiero concluir diciendo únicamente que es persona de fuertes convicciones morales y éticas, y a ti te digo que me encarga la secretaria general que te diga que esta es tu casa, que estamos aquí a tu disposición y que esperamos contar con tu experiencia y con tu formación para lo que se pueda devenir en el futuro. Y ahora brevemente doy una noticia. Es que parece que la conferencia, antes de que se imparta, ya ha tenido algún efecto. El delegado de obras ha convocado a los arquitectos de Ronda para el día 5 a una reunión para hablar de la vigencia y validez de las disposiciones del plan general y del embarque o enganche que pueda tener eso en lo futuro. A mí, como no soy arquitecto, solamente se me ocurre una acotación, y es decir, para que se sepa que el plan general de ordenación urbana de Ronda no es una cosa exclusiva de los arquitectos. ¿De quién es? Pues es cosa exclusiva de los ciudadanos de Ronda, los arquitectos y los que no son arquitectos. Y por tanto, los ciudadanos que no somos arquitectos, que no estamos convocados a reuniones municipales, vamos a seguir haciendo reuniones en materia de urbanismo en esta casa o en otro foro en los que podamos propiciar. ¿De acuerdo? Pues tiene la palabra nuestro amigo Javier Carlos. Muchas gracias por tanta loas. Yo quisiera empezar agradeciendo la invitación que se me ha hecho por esta casa para hacer esta intervención. Y casa muy bien con las intenciones de esta aula abierta, porque tenía que decir que desgraciadamente no hay muchas oportunidades para poder exponer las experiencias y reflexiones que como profesional residente en esta ciudad y conocedor de ella, siempre se puede aportar a la tarea común de planificar la ciudad. El tema de mi intervención hoy recoge en gran parte lo ya expuesto en el año pasado en el Círculo de Artistas, con una charla coloquio en junio y en APIMER en octubre. Desgraciadamente la situación es la misma, aunque haya pasado ya un año y han transcurrido más de 6 meses desde la elección de una nueva corporación, que por lo que conozco no se ha dado ningún paso en la gestión urbanística. Tomando lo que ha comentado Miguel Ángel, que es una convocatoria mediante correo electrónico para el miércoles día 5 de noviembre a los arquitectos de Ronda, y que efectivamente yo ya lo había expuesto en el tratamiento que la responsabilidad o la intervención es de los ciudadanos en general, que son los que están convocados y son los que tienen que ejercer los derechos. Conocer y participar en la planificación de la ciudad es de un gran interés para el ciudadano, tanto si sus inquietudes son culturales, históricas, medioambientales, económicas o de cualquier otra índole, pues de alguna manera quedará afectado en sus intereses cuando se apruebe un plan general. Aunque eso sí, el planeamiento es un tema complejo para conocer y poder participar en su gestión, y más aún si no se facilitan al ciudadano la información y los medios necesarios establecidos por la legislación. Los planes están establecidos por la ley la participación ciudadana y la información pública, y de una forma que pueda ser asequible al público profano. La verdad es que incluso para los que tenemos que consultar y conocer por la práctica profesional la situación urbanística de Ronda, nos obliga a un ejercicio continuo de investigación y consulta para conocer la normativa a aplicar en cualquier actuación. Investigación que en la mayoría de los casos es infructuosa y de resultado siempre inseguro. Y es que si el urbanismo y la legislación que
que lo regulan en general están sometidos a una continua modificación, en el caso de nuestra ciudad, la circunstancia en que se ha desenvuelto la gestión ha aumentado aún más la confusión. Los motivos de esta charla. El motivo de esta conferencia es exponer, según mi leal saber y entender, someramente y objetivamente los hechos y circunstancias de más trascendencia acaecidos en los últimos años en nuestra ciudad en el tema urbanístico, para concluir en qué estado de desconcierto nos encontramos ahora y tras reconocer y analizar los errores cometidos, se tomen por quien corresponda las oportunas decisiones. Ello entraña, por un lado, resumir en una breve conferencia 40 años de trámites y circunstancias, cosa de muy difícil y de ambicioso empeño, aun ciñéndome a lo más fundamental y siempre fundado en la información que dispongo y que se basa en lo que he vivido y ha salido a luz pública, omitiendo opiniones y entresijos que algunos de los presentes seguro que conocerán mejor que yo. Por otro lado, la comprensión para un público profano del conocimiento de la materia en sí y su complicada tramitación puede resultar difícil. Por ello abarco, aunque repito muy someramente y lo más objetivamente posible, ambos temas para su mejor comprensión. Llegado a este punto, tengo que pedir disculpas por si la exposición referente a legislación, tramitación y gestión de los planes generales resulta exhaustiva, evidente y conocida para algunos, pero que, como digo, creo que para la mejor comprensión de los presentes en general de lo que voy a exponer es necesario comentar, al menos someramente, estas circunstancias que regulan la actividad. Voy a leer muy rápido porque tengo mucho que decir y, aunque lo he condensado mucho, no lo diré todo lo que quiero decir y quiero ser lo más diáfano posible. La planificación urbanística es una actividad regulada por la legislación en general y la urbanística en particular, y que en último caso afecta al derecho de la propiedad. Yo diría, más popularmente hablando, que afecta a la cartera, y ahí digo todo lo que pueda cada uno entender, regulando un aspecto de la función social de la misma, me refiero a la propiedad, la cual, en su devenir histórico, ha ido, como ustedes saben, continuamente evolucionando desde el concepto absoluto del derecho romano hasta adquirir hoy día un carácter mucho más social. Por este motivo, la legislación que regula el urbanismo parte es estatal, al que corresponde la tutela de este derecho de propiedad, y el resto es de competencia autonómica, de acuerdo con el reparto de competencias otorgadas por la Constitución del año 1978. Como tengo al lado un jurista de categoría, si digo alguna barbaridad me corrijo. Constitución que confiere a los ayuntamientos la competencia de la planificación urbanística de los términos municipales. No obstante, otorga a la Administración autonómica la aprobación definitiva de los planes de ordenación y las competencias de la ordenación del territorio, a través de la cual se establecen normas para la redacción del planeamiento municipal. El artículo 6.20 del POTA, que es el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, obliga al planeamiento urbanístico a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la planificación territorial. Todo esto es para comprender luego en la exposición de los hechos acaecidos quién interviene, cómo interviene, qué se omite, qué se hace, o qué se hace bien. Por tanto, el Plan General del municipio lo formula y tramita el ayuntamiento con la participación ciudadana, pero lo aprueba definitivamente la Junta de Andalucía. Esto implica unos procedimientos regulados que trataré de exponer someramente más adelante, siempre, como he dicho, para la mejor comprensión de las circunstancias que ha sufrido la tramitación urbanística de Ronda y su situación actual. Entonces me muevo en dos coordenadas en principio. Explico un poco lo que es la legislación, el tratamiento, el reglamento del tratamiento de un plan general y luego los hechos acaecidos, porque podéis comparar dónde se ha fraguado, dónde se ha metido muchas veces la parte. Vamos a ver brevemente cómo se desarrolla la actividad urbanística para poder entender mejor lo que expondré posteriormente. Digo que esto algunos lo conocen muy bien, otros quizás no. La corporación municipal es la que formula, tramita y firma, en definitiva, el planeamiento de la ciudad. Para ello debe tener un conocimiento de las necesidades del municipio, tener un concepto claro del desarrollo del mismo y establecer en consecuencia las directrices políticas del planeamiento.
que transmitirá al equipo redactor, que es el conjunto de profesionales que le dará contenido a un documento para cumplir con el contenido de las disposiciones legales establecidas en un plan general. El equipo redactor, cuya contratación está regulada por concurso público, deberá concluir en un diagnóstico de la ciudad, tras recabar la necesaria información urbanística de contenido sociológico, económico, geográfico, medioambiental, histórico-artístico, etc. Este diagnóstico y las directrices políticas que ha establecido la Corporación Municipal concluirán en un documento avance del planeamiento. La publicidad de este documento y la participación ciudadana están establecidas en la LOUA, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La información a los ciudadanos es fundamental por los intereses que estos puedan tener y derechos que pueden y deben ejercer, y ha de ser divulgadora, esquemática y comprensible para que el público profano en la materia, que es la inmensa mayoría de los ciudadanos, la pueda entender, y ésta ha de disponerse con el tiempo oportuno y suficiente para su conocimiento. El documento avance es el esquema de la ciudad y resumen de todo el análisis expuesto. Se trata de una propuesta al ciudadano que debe ser flexible y abierta a que la participación ciudadana pueda realizar sugerencias y alternativas a ese modelo propuesto de ciudad. La ley establece que de modificarse sustancialmente este avance por dichas sugerencias y alternativas ha de ser nuevamente expuesto a información pública. Todas estas cosas han sido motivo de alegaciones y discusiones en las tramitaciones del plan. Por eso, claro, lo digo de la manera más sucinta, pero de la manera más clara. Considerada o no justificadamente estas alternativas y sugerencias que hacen los ciudadanos, se procede a la aprobación inicial, que es la materialización ya de la propuesta de la Corporación Municipal. A esta se le podrán hacer entonces alegaciones, con fundamento que corrijan las posibles injusticias y errores del documento. No hay que olvidar que la ley parte del principio de igualdad de reparto de cargas y beneficios surgidos en el planeamiento, y para ello la legislación establece también mecanismos de redistribución a estos a un primer nivel del plan general y posteriormente a nivel del planeamiento de desarrollo. El documento de aprobación inicial se somete asimismo a los informes sectoriales de las distintas administraciones responsables e implicadas en la planificación. Con todo esto vamos configurando cada vez un documento más complejo. En el momento de la aprobación inicial se suspenden por decreto las licencias de obra en todo lo que se opongan al documento ya aprobado, para evitar especulaciones, suspensión que no podrá superar por ley el plazo de 2 años. Todas estas cosas han sucedido irregularmente en el planeamiento de Ronda, como veremos luego. Para evitar especulación, el plazo de suspensión de licencias decretado para el plan de Ronda en julio del 2012 sobrepasó este límite, por lo que su finalidad ya no era operativa y podrían otorgarse licencia en contra de lo que establecía esa aprobación. Hoy que está ya paralizado, pero en fin, hubo un momento de tardanza tal que la suspensión de licencia pues careció de efecto, y entonces todo lo que se había hecho pues estaba ya en barbecho, no quedaba. Pero seguimos. Tras las contestaciones admitidas o no justificadas de las alegaciones y resueltas las incidencias de los informes sectoriales, estas se incorporan al expediente administrativo, quedando el expediente en disposición para la aprobación provisional por el ayuntamiento. El expediente así cumplimentado se envía a la administración regional a la que compete la ordenación estructural del plan general para recabar su aprobación definitiva. La Junta, que es la que aprobará definitivamente. Hay que tener en cuenta que todo el expediente, alegaciones, sugerencias, será revisable en un posible posterior contencioso administrativo, que entenderá del cumplimiento de la legalidad de su contenido, de las alegaciones formuladas en derecho y de la tramitación reglamentaria. Por tanto, todas estas cosas se hacen bien o se hacen mal. Si se hacen mal, al final caen. Por fin la Junta de Andalucía podrá aprobarlo total o parcialmente, o no aprobarlo, o someterlo a la subsanación de múltiples incidencias antes de su aprobación definitiva, con la redacción posterior de un expediente de cumplimiento que la subsana. La aprobación definitiva concluye con la redacción de un texto refundido que dé homogeneidad al documento y con la publicación íntegra de la normativa, como exige toda norma en el BOJA. De todas estas cosas hay en la historia del planeamiento de Ronda. A partir de entonces, el plan general vigente es una norma de obligado cumplimiento para todos, ciudadanos y administración.
En este momento cabe en colosal elegante no satisfecho establecer los recursos contenciosos que, tras generalmente un plazo prolongado, podrán, en caso de prosperar, anular las actuaciones administrativas no ajustadas a derecho. Tenemos experiencia en Ronda de 2 suspensiones por el Tribunal Superior y por el Tribunal Supremo del plan parcial de los merinos y de la contratación del plan general. El planeamiento de desarrollo y la gestión urbanística. Hasta aquí es la tramitación de un plan general, pero luego viene el planeamiento de desarrollo y, lo que es más importante, la gestión urbanística. Una vez establecido el marco de actuación, que es el plan general, la actividad urbanística continúa en su desarrollo en planes de sectorización, planes parciales, planes de reforma interior, unidades de gestión, estudios de detalles, convenios de gestión, proyectos de reparcelación, proyectos de urbanización, según cada tipo de suelo, hasta poder solicitar, después de cumplir que es uno de los pocos actos reglados de la legislación administrativa, y tras su cumplimiento, a usar y patrimonializar la propiedad. La gestión urbanística es el desarrollo y cumplimiento del plan, es decir, cuando está todo aprobado, hay que gestionarlo, para lo que es necesaria una infraestructura administrativa municipal especializada y suficiente, de la que dependerá la agilidad y eficacia de la tramitación de los expedientes y la garantía del desarrollo y cumplimiento del plan. Esto es pura responsabilidad administrativa municipal y aquí ha habido muchos problemas por esta incapacidad de gestión. Proyectos de urbanización, informes sectoriales y proyectos de obra. Las infraestructuras de los proyectos de urbanización dependen de distintas administraciones supramunicipales y la aprobación de los proyectos que la desarrollan tienen que ser informados por estas, agencia de agua, carretera, medio ambiente, etc., sin cuyos informes pueden ser impugnados. Vuelvo a pedir disculpas por todas estas obviedades expuestas del desarrollo de la actividad urbanística, pero de su fiel cumplimiento depende que prosperen los planes y se genere la seguridad jurídica imprescindible para el desarrollo económico, y de su incumplimiento la pérdida de tiempo y el dinero de los ciudadanos. Muchos de los problemas del urbanismo local tienen su origen en el incumplimiento o deficiencia de los trámites reglamentarios impuestos. No hay que olvidar, como hemos dicho, que contra los actos administrativos existen los legítimos recursos contenciosos y que, de prosperar estos, el trabajo realizado puede ser anulado por los tribunales de justicia si aquello no se ha ajustado a derecho, por lo que, en aras de formular un plan que perdure su tramitación y su contenido, ha de ser riguroso. El Tribunal Superior de Justicia puede, y de hecho anula, planes generales, parciales, etc., al cabo de los años de su entrada en vigor, como hemos podido comprobar recientemente en nuestra ciudad con los merinos y con la anulación del contrato de la redacción de revisión y adaptación de la ley al plan general, con las consecuencias que todos conocemos, es decir, entrar en vía muerta y no tener nada para ayudar. La información pública de la normativa es también fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la actividad urbanística y, por ende, de la inversión económica. También en la comunicación ha adolecido en Ronda de efectos fundamentales. Vuelvo a pedir disculpas por lo que lo dicho resulte obvio y necesario, pero creo que puede ser esclarecedor para muchas personas. Hasta aquí la exposición que yo llamaría docente. Ahora hago una breve historia de los planes generales y de los planes especiales de Ronda. Expuesto todo lo anterior, que sería ilustrativo, para lo que sigue, vamos al tema central de esta conferencia, que es conocer muy someramente, no da para más, las circunstancias del desarrollo y las circunstancias en que se ha desarrollado el planeamiento urbanístico de Ronda. Para ello creo necesario remontarse al principio de la planificación urbanística, dada la conexión que un plan general establece con el siguiente y las implicaciones de unos con otros. En realidad, se vive una situación administrativa que se va modificando continuamente y cada planificación se apoya en otra planificación anterior, en su deficiencia, en su agotamiento y en la renovación de la misma. Desde el siglo XIX se comienza en nuestro país por la necesidad de ordenar el desarrollo de las ciudades afectadas por el desarrollo industrial y demográfico, con planes de ordenación y ensanche que más bien eran proyectos de obra, hasta que la necesidad de compensar los aprovechamientos y la financiación del costo de la planificación da lugar a la ciencia y legislación urbanística. Sin embargo, son emblemáticos del surgir de este problema en España el Plan Castro de Madrid o el Plan Cerdá de Barcelona,
Pero esto es historia del urbanismo, que no vamos a comentar, y solo decir que para la ciudad de Ronda se elaboraron algunos proyectos de reforma de viales y plazas, y en el año 1948 se redacta por el Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, un proyecto general de ordenanza de la ciudad de Ronda. A partir de la existencia de la legislación urbanística, el planeamiento urbanístico de una ciudad se plasma en lo que hoy se llama el Plan General de Ordenación Urbana, que, como he dicho, se refiere a la totalidad del término municipal y se desarrolla posteriormente mediante el planeamiento de desarrollo y la gestión urbanística, como hemos visto. Las ciudades que, como Ronda, tienen definido un perímetro histórico, tienen o deben tener un plan especial del conjunto histórico, regulado por las leyes de patrimonio histórico artístico. En nuestra ciudad, el primer plan general, como tal, es del año 1975, y se han redactado dos planes generales aprobados en 1975 y en 1994, y el tercero, que estaba en trámite y que ha sido suspendida su tramitación por la sentencia aludida, y se han redactado dos planes especiales, en 1994 y en el 2005, los cuales no fueron homologados por la Dirección General de Bienes Culturales, a quien compete y que vamos a comentar más adelante. Plan General del año 1975, breve comentario. Desde el año 1966, la ciudad de Ronda estaba tutelada por el arquitecto madrileño nombrado asesor de la ciudad, don Francisco Pons Sorolla y Arnau, arquitecto jefe de la entonces Dirección General de Arquitectura, el cual informaba los proyectos de Ronda, redactando a su vez numerosos proyectos de rehabilitación de la ciudad, promovidos y financiados por la citada Dirección General. En el año 1966, por el decreto 2692/66, se delimita un primer perímetro del conjunto histórico artístico y se aprueban las instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de proyectos en la delimitación del conjunto histórico de Ronda, por el arquitecto Pons. El arquitecto redactor de las citadas instrucciones, sobrino nieto del gran pintor valenciano, realiza, entre otras, la restauración Plaza de Toro, la del Convento Madre de Dios, el edificio actual del Ayuntamiento, las pavimentaciones artísticas de la ciudad, la restauración de la iglesia de Santa María la Mayor, murallas y sus puertas, entre otras actuaciones, inversiones todas cuantiosas y de gran trascendencia para la conservación y rehabilitación de la ciudad, que hoy serían impensables por el costo. Es una década, la del 65-75, donde Ronda, por el interés de intervención de este arquitecto, se conserva y rehabilita. Eran inversiones que creo que en ninguna ciudad europea se hacía tanta inversión en la rehabilitación y conservación del conjunto histórico. En este contexto, y antes del avenimiento de la democracia, el Ayuntamiento de Ronda, aún no democrático, encarga a un equipo de planeamiento de Madrid, integrado por los arquitectos Eduardo Mangada, Eduardo Leira, Carlos Ferrán y el economista Joaquín Clusa, la redacción del Plan General de la ciudad, que es aprobado definitivamente el 16 de octubre del año 1975, hace ahora 40 años, y que, entre otras condiciones para su aprobación, se establece la plena vigencia de las citadas instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes aludidas para la delimitación del perímetro histórico como protección del conjunto. La legislación que regula la materia era entonces la Ley del Suelo del año 1956, primera ley del suelo de España, para algunos la mejor ley del suelo, y se estaba tramitando la nueva ley del suelo aprobada en el año 76. La redacción del plan se hace contemplando la nueva legislación por conocimiento de los redactores, ya que algunos intervenían en su redacción. Por curiosidad, el suelo se clasificaba entonces de urbano, urbanizable y rústico, distinguiendo el rústico protegido y el rústico urbanizable, que hoy día es un contrasentido. Hay que tener en cuenta que la ley del suelo del 56 daba un aprovechamiento al suelo rústico de 0,2 metros cuadrados sobre metro cuadrado, y este plan lo eleva en algunos casos a 0,50 metros cuadrados sobre metro cuadrado. Una cosa totalmente diametral opuesta a lo que hay hoy día, que en el suelo rústico no se puede hacer nada, permitiendo urbanizaciones en el suelo. No obstante, hay una gran conciencia de la protección del paisaje, incluyendo el mismo un detallado estudio del mismo. La planificación se basa entonces fundamentalmente en una exhaustiva información urbanística que supone el conocimiento del medio y de las necesidades de la población, para concluir
en un programa de suelo necesario para el desarrollo de la ciudad. La información entonces era exhaustiva y la planificación objetiva y atendiendo al interés general. Luego veremos que eso ha cambiado radicalmente. El plan se redacta con una amplia información y participación ciudadana. Recuerdo que la corporación no era democrática. Se hace una lectura, artículo por artículo, del plan en sesiones para ellos establecidas en el ayuntamiento con entrada libre, comentando uno por uno los artículos, corrigiéndoles y dándoles una reacción adecuada. Aún no existen leyes de patrimonio ni de medio ambiente. No obstante, el plan considera como un gran activo el paisaje y el entorno de la ciudad, y del que realiza un estudio muy detallado de conos de perspectiva desde fuera de la ciudad hacia adentro y desde adentro hacia fuera de la ciudad, con objeto de definir en un espacio de suelo protegido que mantuviese esas visuales paisajísticas. Es decir, es un tema totalmente ahora moderno, desde que existe legislación de medio ambiente, los estudios de paisaje. Pues ya aquí se hace un estudio de paisaje exhaustivo y perfectamente estudiado. El plan incorpora las instituciones de Bellas Artes como garantía de protección del conjunto histórico hasta entonces definido. Por quedar muy alejado en el tiempo, no comentaré más este plan, que es muy interesante, que junto con las instituciones de Bellas Artes y la tutela del arquitecto Pons, funcionó eficientemente durante largos años de vigencia y muy flexiblemente. Desde su aprobación definitiva se contó con un texto refundido, redactado por 3 arquitectos de Ronda, entre los que me encuentro, que es por encargo del ayuntamiento y que quedó debidamente diligenciado, depositado en el MOPU, entonces era MOPU, y en el Colegio Oficial de Arquitectos como garantía de su interpretación y de su contenido, es decir, para que no se pudiera manipular desde la localidad. Y con esto pasamos al plan del 94, que es el que tenemos ahora mismo. La vigencia del plan 75 dura hasta la aprobación del nuevo plan, que empieza a gestarse en el año 89. Es en este año cuando por fin la corporación ya democrática de mayoría absoluta socialista formula un nuevo plan general tras intentos fallidos previos de normas subsidiarias elaboradas por la Diputación Provincial que no culminaron en nada. Las circunstancias en este momento han cambiado radicalmente, tanto institucionales como competenciales como legales. Se ha aprobado la Constitución del año 78, se reparten las competencias urbanísticas a las comunidades autonómicas y a los ayuntamientos, excepto la legislación básica, que es del Estado. Se está redactando la Ley del Suelo del 92, que posteriormente será impugnada y derogada por invadir competencias autonómicas, y está en vigencia la del 76. Se ha redactado la Ley del Patrimonio Histórico Español 16/1985 del 25 de junio y el Real Decreto 111 de 1986 para su desarrollo, y la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía 1/1991 del 3 de julio. El 4 de septiembre del 2001, el Decreto 199/2001 de la Junta de Andalucía declara bien de interés cultural la ampliación del conjunto histórico de Ronda. Se ha desarrollado la legislación medioambiental, la Ley 794 y su reglamento, regulándose la evaluación de impacto ambiental, por citar algunos textos que regulan la actividad urbanística. Es decir, del año 75, que lo que había era una ley del suelo, del 56 exclusivamente, la legislación urbanística es ahora mismo ya a un nivel muy extenso. Se ha redactado el plan de protección del medio físico y otras disposiciones legislativas, como los reglamentos de planeamiento, de gestión y disciplina urbanística, ya vigentes y que regulan y condicionan la redacción de los planes generales. Es decir, hoy día un plan general pues tiene una reglamentación bastante exhaustiva para su elaboración. El nuevo plan es financiado, estoy hablando del 94, por la Junta de Andalucía, por lo que impone el equipo redactor, dirigido por el arquitecto malagueño José Seguí. Hay una preponderancia de determinaciones políticas. La Junta de Andalucía tiene un gran protagonismo. El plan es presentado por el arquitecto Jaime Montanera, a la sazón consejero de la Junta de Andalucía, como ejemplo de planificación urbanística. Se ha cambiado la forma de hacer los planes. Los planes se conciben en este momento como medios de financiación de los ayuntamientos, relegándose a un segundo plano otros fines del mismo. El plan pretende ser motor de la economía de Ronda. Aparecen los conceptos de urbanismo concertado y el de convenio urbanístico,
donde cabalgan peligrosamente juntos los intereses generales y los particulares. Se espera y se confía en la iniciativa privada. Para ello se constituye una oficina de planeamiento municipal para la firma de los convenios urbanísticos, novedad que aún no está regulada por la ley, para la valoración de dichos convenios urbanísticos en base a las cesiones obligatorias que establece la ley del 10% de aprovechamiento y de los excesos de aprovechamiento que ha establecido la legislación y el plan. Muy rápido, y esto sería muchísimo más extenso en la explicación, pero no. La gestión urbanística tiene una función fundamental. Conceptos nuevos como unidades de gestión, transferencias urbanísticas, aprovechamiento, etcétera, van a requerir la infraestructura municipal especializada necesaria para llevar a cabo la gestión del plan que se apruebe. En otro orden de cosas, Ronda ha cambiado, perdiendo gran parte de su función de cabecera de comarca, que se ha desplazado a Marbella. Hay una crisis de identidad y de futuro económico. La población es prácticamente la misma, estancada en torno a los 35.000 habitantes. La comarca se ha ido despoblando, con pueblos a punto de desaparecer. De 200.000 habitantes se ha pasado a escasos 60.000. Se ha despertado la expectativa del turismo de interior como alternativa al turismo de sol y playa. Estas cosas son muy manejadas en el plan como leitmotiv del plan, como justificación de ordenanzas, como justificación del planeamiento. Como se ha mencionado, lo redacta el arquitecto José Seguí, incluyendo dentro del plan general un plan especial de reforma interior del conjunto histórico, un PERI, con el fin de cumplir lo establecido con la Ley de Patrimonio Histórico Español. A pesar de la tutela de la Junta en su tramitación y aprobación, tiene fuertes objeciones medioambientales, fundamentalmente por planificar en el suelo no urbanizable protegido varios campos de golf, convenidos con los promotores previamente y de los que el Ayuntamiento pretende conseguir grandes beneficios económicos, por lo que he dicho antes, del 10% de aprovechamiento y los excesos de aprovechamiento. Los campos son emplazados en los complejos serranos, suelos calificados como suelo protegido por el Plan de Protección del Medio Físico, y al modificar a este sustancialmente se exigen tras grandes discusiones con la Administración regional un estudio de impacto ambiental realizado por el impuesto Equipo Mediterráneo y cuyo coste enorme es sufragado por los promotores del complejo Los Merinos. El plan estudio medioambiental costó un dineral y era una cosa obligada para poder aprobar a la fuerza, porque había informe ahí. Esto sería para hablar un año. El plan, tras sufrir infinidad de vicisitudes y más de 700 alegaciones, se aprueba definitiva el 19 de diciembre de 1991, pero condicionado a un expediente de cumplimiento, expliqué antes lo que es un expediente de cumplimiento, que no se aprueba hasta el 24 de junio del 93, 2 años después. BOE 1139 del 23 de julio del 93. El acuerdo de aprobación se publica el 11 de agosto de 1994, pero no la normativa, que es obligada a publicarla. Con lo cual, el plan que se empieza en el 89 se acaba en el 94, se publica en el 94, pero sin la normativa, es decir, se publica solamente el acuerdo de aprobación. La normativa es una condición sine qua non para la eficacia de los planes. La normativa esta del 94 no se publica hasta el año 2005. Como dije antes, la publicación de la normativa es necesaria para su eficacia, pero no obstante, esta necesidad de normativa urbanística del plan no se publica hasta el 29 de marzo del 2005 en el BOP número 58. Es decir, 11 años después. Aunque sin embargo la normativa del conjunto histórico que había sido aprobada solo a efectos urbanísticos al aprobar el plan no se ha publicado aún. ¿Sí? Se aprueba el plan sin normativa, se publica 11 años después, pero la normativa del conjunto histórico del PERI, que no se aprobó, no se homologó por cultura y se aprobó solamente a efectos urbanísticos, todavía no se ha publicado. Luego que explique Miguel Ángel qué trascendencia tiene la cuestión. El PERI no es homologado por la Dirección de Bienes Culturales y al no aprobarse este queda la tramitación de expediente del conjunto histórico bajo la tutela de la Comisión de Patrimonio de Málaga, que todavía seguimos con ello.
la cual ha de informar todas las licencias que se tramiten en el conjunto histórico, complicando gravemente el trámite de las licencias de obra en esta ciudad. En realidad, la tramitación del plan general queda incompleta en lo que fue su encargo al no aprobarse el plan especial de reforma interior, sin la subsanación de las incidencias de cultura y sin su publicación. Es decir, un plan que queda sin terminar. A partir de este momento comienzan las incertidumbres políticas de no haber plan especial, de no haberse publicado la normativa, y empiezan los trámites de planeamiento de desarrollo de los campos de golf, los PAUs. Entonces se llamaban proyectos de actuación urbanística, que aún hoy, al cabo de más de 20 años, luchan por salir a flote. El único vigente, cada vez con mayores dificultades, que es el de los marinos, que ya tampoco tiene ya. De los campos de golf proyectados, solo los marinos, como digo, consiguen aprobar su PAU, Programa de Actuación Urbanística, el 27 del 7 del 94, y su plan parcial el 18 del 4 del 95. Posteriormente impugnado el 31 del 8 del 2006 y su proyecto de urbanización, además de no haberse subsanado la declaración de impacto ambiental aprobada con condiciones. Recogida todas estas circunstancias en el informe emitido por la Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente de marzo de 2013, referido al plan del año 2005. Es decir, todas estas circunstancias y vicisitudes, cuando se tramita el plan de Fusteguera, pues la aprobación provisional pone todas estas objeciones y hace un relato muy exhaustivo, el informe de Medio Ambiente, que lo tengo aquí y que se puede hacer. Ante el recurso planteado por el Ayuntamiento de La Cueva y una asociación ecologista, nos sorprende la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía anulando el plan parcial que desarrolla los merinos a los 10 años de su aprobación, al no tener garantizado el suministro de los recursos hídricos por denegación de los mismos por la administración competente. Los promotores, que en principio denunciaron el convenio, cuando ocurrió esto, a los compromisos económicos establecidos con el convenio urbanístico, parece que posteriormente han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento tramitando una modificación de elementos que no. No obstante, las objeciones por la Junta de Andalucía al mismo se extienden hasta la actualidad recogida en el informe desfavorable emitido, ya comentado en marzo de 2013, del Plan General del Plan. Es decir, sigue rodando toda la pelota esta. En resumen, el Plan General que se aprueba en 1994 crea una serie de problemas que a los 20 años están aún sin resolver. Aquí tengo una nota de comentarios y explicaciones, porque de esto habría que hablar mucho y glosar mucho, pero no sé si habrá luego debate o no, y no da tiempo, porque si no aquí me prolongo hasta por la mañana. Por hacer un poco de historia legislativa, la Ley del Suelo del 92 se denuncia por invadir competencias de las autonomías, Constitución del 78, y la sentencia del año 97 del Tribunal Constitucional anula la mayoría de los artículos. Se publica una Ley del Suelo de Andalucía del año 97 con un solo artículo. En enero del 2002 por fin se aprueba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOA, que entra en vigor al mes de su publicación, constituyendo la primera ley urbanística de Andalucía. Con esto quiero decir que, junto con toda la movida de las leyes del suelo y toda la movida de todas las leyes que han afectado al planeamiento urbanístico, pues se ha sumado todo esto la farragosa tramitación de los planeamientos del Ayuntamiento de Ronda. La ley establece, entre otras, la regulación, la LOA, del convenio urbanístico, que ya se habían adelantado con el plan a hacerlo, el planeamiento de gestión, resta competencia a la ley al Ayuntamiento al atribuirse a la Junta la potestad de regular las determinaciones estructurales del planeamiento, adquiriendo a partir de entonces la Junta carácter marcadamente intervencionista en la redacción de los planes generales. Regula exhaustivamente el convenio el contenido de un plan general, es decir, da un listado de todos los documentos y de todas las actuaciones que tiene. La participación ciudadana, la publicidad, el registro público de convenios y el registro municipal del patrimonio del suelo. Yo creo que el orden no está hecho nada. Y se establece en las disposiciones transitorias la necesaria adaptación de los planes a la nueva ley. El de Ronda solo se ha adaptado parcialmente. Y con esto acabó el plan del 94. Y entro en el año 2005 con el plan Fusteguera. Todo esto lo estoy comentando a una rápida antecedente. La corporación que se enfrenta al nuevo plan ya no es la monolítica del año 75 ni la mayoría absoluta del año 92.
ni está en sintonía con el poder político supramunicipal. La ciudad de Ronda es diferente de los años 75 y 92. La población de derecho sigue estancada con variaciones ínfimas. Actualmente es decreciente, aunque la población real es superior. Su economía, a la cola de las regiones, algo ha prosperado gracias al turismo de día y la construcción, generando una demanda de suelo. Plantea problemas de circulación y aparcamiento. Se han peatonalizado varias calles y plazas, dificultando la circulación rodada que carece de un estudio. La edificación, que empezó respetuosa con la ordenanza, se la ha saltado, existiendo una inflación urbanística tanto en suelo urbano como urbanizable y no urbanizable. Estos son los antecedentes cuando se va a fraguar el plan de Fusteguera. En el año 2005 se habían tramitado más de 100 modificaciones de elementos del plan vigente, del plan 94. Hoy creo que nadie sabe las que se han hecho. Muchas nos consta que no fueron aprobadas por el órgano competente. Esto conduce a una situación de desconocimiento y incertidumbre de lo que es vigente, de lo que no lo es, sin que en ningún momento, como ya he comentado, se haya elaborado un texto refundido. Es decir, es un plan que le van surgiendo flecos para acá y para allá, con tramitaciones de modificación de elementos, que muchas no culminan en su aprobación, pero que se realizan. Entonces, hay garantías de la cesión de los aprovechamientos y de la creación de las dotaciones públicas. Es expresiva en esta situación el informe ya citado de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que se emite sobre el plan abortado me refiero al de Fusteguera, que hace la siguiente observación en el informe de Medio Ambiente. Deberá justificarse la incorporación al suelo urbano consolidado de zonas actualmente calificadas como suelo no urbanizable, zonas de borde y urbanizable sin tramitación urbanística. El reconocimiento de la condición de suelo urbano de las zonas que así lo requieren no exime de la necesidad de exigir las correspondientes compensaciones para su aprobación al proceso urbano, ni de la adopción, en su caso, de las correspondientes medidas en materia de disciplina. Es decir, cuando se empieza el plan de Fusteguera, se hace un perímetro urbano que se ha creado espontáneamente sin haberse tramitado las figuras correspondientes de planeamiento, con la cesión de aprovechamiento, ni la dotación de equipamiento público. Entonces dice la Junta, no, esto, ¿dónde está la tramitación de estas modificaciones de calificación del suelo y dónde están las...? Pues claro, yo creo que eso es una objeción bastante grave y bastante gorda. A ver cómo se puede partir de una cosa que está ya reconocida y clasificada como suelo urbano. Breve historia de este plan. En diciembre de 2005 se contrata la revisión y adaptación a la LOA al equipo Territorio y Ciudad, dirigido por Arquitecto Fusteguera por la ciudad por la cantidad de 650.600 euros. Esta vez es adjudicado en concurso público, al que concurren varios equipos de Madrid y Málaga, entre otros. De Madrid, Miguel y yo conocemos un equipo que se presentó que era de bastante categoría. Concurso el cual es impugnado por dos concejales cuyas razones constan en el acta del Pleno Municipal, que es público, y que tras prosperar el contencioso planteado por lo mismo es anulado por la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía comentada, y en la que se describen todas las irregularidades del concurso, dando lugar al fallo anulando el mismo. Lamentablemente se ha tardado casi 10 años en conocer el fallo, por lo cual hemos perdido 10 años y dinero. El pliego de condiciones del plan establecía los siguientes plazos. Elaboración del programa de trabajo, un mes, un 5% en cuanto a la valoración de los honorarios. Información urbanística, diagnóstico, 6 meses, un 10%. Avance de la revisión, 6 meses, un 30%. Documento de aprobación inicial, 6 meses, 30%. Informe técnico sobre alegaciones, 2 meses, 5%. Documento de aprobación provisional, 3 meses, 30%. Texto refundido de aprobación definitiva, 2 meses, 30%. El desarrollo esquemático, curiosamente los tantos proyectos no suman 100, suman más. El desarrollo esquemático que se siguió del mismo es el siguiente: presentación pero avance por el equipo redactor en marzo del 2006, pero no se conoce públicamente hasta el 2007. Se presenta un avance en el ayuntamiento que no se le da publicidad hasta un año después, porque el propio redactor lo dijo aquí en una conferencia. Aprobación del avance por el Pleno Municipal, diciembre del 2008. Aprobación inicial, julio 2012, suspensión de licencia por los años 2012-2014. Estaría, según ese porcentaje, realizado el 55% de lo contratado. El plan sufre una amplísima modificación de su avance.
a través de un largo periodo de tramitación, 2 corporaciones municipales y altamente controvertida, con modificaciones sustanciales en el esquema de la ciudad. Hablé lo que era antes el avance y lo que es un esquema y lo que supone la modificación sustancial del esquema. Planteando o no el suelo urbanizable del Albercón, alternativas de situación del polígono industrial, planteamiento de suelo urbano, situación dudosa de la estación de Renfe con el tema del AVE, después de permanecer oculto un año sin darse a conocer hasta que su redactor Pedro Górgola, arquitecto del equipo de Fusteguera, que vino a dar una conferencia a PYME, nos sorprende manifestando en una conferencia que haber sido entregado al ayuntamiento hace un año y no conocíamos el avance. A pesar de sufrir modificaciones sustanciales, como digo, tan gordas como meter Albercón o no meterlo, el polígono industrial desplazarlo o no desplazarlo, cambiar fundamentalmente el programa de suelo urbano, y de haberse solicitado por escritos de alegaciones presentadas por arquitectos y el propio Colegio de Arquitectos que se pongan, que se pusiera el público el no avance, y por decreto, y no se pone, y por decreto de la alcaldía se aprueba inicialmente con una nueva suspensión de licencia en julio del 2012 por 2 años. Tras numerosas alegaciones particulares de los correspondientes informes sectoriales de la administración competente, en especial de Medio Ambiente y Cultura, que ya hemos hecho varias alusiones, se cumplieron los 2 años de suspensión de licencia, de julio del 2012 a 2014, sin haberse contestado las alegaciones ni haberse subsanado las incidencias planteadas y, por tanto, sin llegar a su aprobación provisional. Con lo que entró en vigor nuevamente el plan de seguimiento del año 94, al cumplirse los 2 años. Había que entender 4, que luego aclaré, porque ya se habían suspendido todos los años por el plan especial que luego aclaré. El informe de la Consejería de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, es un extenso informe de 30 páginas, concluye que se incumple con varias normativas, fundamentalmente con el POTA. El POTA, como he contado antes, es el planeamiento superior que regula la elaboración de los planes. Al rebasar los parámetros del porcentaje, incrementando el suelo previsto en el 208,66 contra el límite establecido del 40%, y no se pasa en décimas, sino del 40 al 200, y el de la población en un 49% contra el 30% que establece el POTA. Esto es motivado por la urbanización de los merinos. Igualmente concluye favorablemente el informe de la Consejería de Cultura en su informe de 18 páginas, que le informan, me parece que son 2 arquitectos. Actualmente la sentencia ya aludida que anula la contratación ha dado lugar a la paralización de la tramitación del plan por la Corporación Municipal. Aún habiéndose aprobado el plan, haciendo otro tipo de análisis, creo que la farragosa tramitación del plan lo hubiera hecho vulnerable a posibles impugnaciones y contenciosos que podría haber terminado con su anulación a no saber en cuántos años. Es decir, que no sé si es un mal menor el que se haya para ver. Tras este historial de documento, el documento vigente, lo pongo entre comillas, ya ese plan 93, en cada periodo de trámites de escrito ha seguido y siguiendo en la actualidad sufriendo modificaciones de elementos oportunistas y la adaptación parcial a la LOA, con lo cual, sin la redacción de un texto refundido que recogiera numerosas modificaciones desde el año 93, se puede decir que es desconocido o al menos de difícil interpretación. Hasta aquí una descripción de los hechos que podrían analizar mucho más extensamente, pero que escapan del contenido de esta conferencia. Es unas pinceladas de por dónde ha ido el planeamiento. Ahora entro en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, otro capítulo muy interesante. El otro planeamiento, más o menos paralelo en su desarrollo con el Plan General, es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que es requerido por la Ley de Patrimonio Histórico Artístico, como he comentado. Hasta tanto no se convalide por la Consejería de Cultura un plan especial de conjunto histórico, según la ley, los proyectos de obra que se tramiten en conjunto han de ser aprobados por la Comisión Provincial de Málaga, comisión que actúa con criterios subjetivos y variables, perdiendo así la licencia su carácter reglado. La Comisión de Patrimonio ha tenido varios criterios a la hora de aprobar o de informar favorablemente los proyectos de obra, que también tengo por ahí unos escritos y un tratado para poderlo comentar. Se han decretado 2 delimitaciones del perímetro histórico de la ciudad ya citada, en el año 1966 por la Dirección General de Bellas Artes y en el año 2001 por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. El primer intento de la redacción del PER incluido en el plan seguir no es homologado y las ordenanzas del conjunto se aprueban solo a efectos urbanísticos, por lo que los proyectos de obra, como se ha comentado, han de ser aprobados por la Comisión de Patrimonio, aunque no he dicho
aunque como he dicho tampoco se han publicado. En un momento determinado se contrata por la Corporación Municipal al Grupo de Investigación, Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía, HUM-700, liderado por la señora arquitecta María Teresa Pérez Cano, para la redacción de un plan especial de protección y reforma interior. Aún a pesar de haber solicitado del Ayuntamiento en reiteradas ocasiones y circunstancias copias de dicho expediente de contratación por parte de la APIME, no es posible obtenerlo y, por tanto, las condiciones concretas de la contratación. No se sabe qué contrato ni qué condiciones se contratan. El avance presentado es objeto de numerosas sugerencias, constatándose numerosos errores del catálogo y planteándose discrepancias fundamentales con los criterios de conservación del conjunto y las directrices del plan. No obstante, el 30 de marzo del 2009 se aprueba por decreto de la Alcaldía, aprobación inicial del citado Plan Especial de Protección y Reforma Interior, publicado en el BOE 118 de fecha 22 de julio de 2009, suspendiendo licencias por 2 años. Estas cosas que iban paralelas cada uno suspenden y se solapan, y en realidad hemos tenido casi 4 años de suspensión de licencias. Transcurridos 2 años de suspensión y presentadas numerosas alegaciones particulares, 64, y el informe desfavorable de la propia Dirección General de Bienes Culturales el 25 de agosto de 2009, el plan no se aprueba. Recibido el informe negativo de la Dirección General de Bienes Culturales en el Ayuntamiento el 28 de agosto del 2009, mediante puro fax, no se conoce públicamente hasta abril del 2010. Otra cosa oculta. El plan queda olvidado, no se ha vuelto a ver, aunque en el plan de Fusteguera, que ya hemos comentado, había sido informado desfavorablemente por la Consejería de Cultura. Es decir, al retomar el tema Fusteguera e incluirlo dentro del plan general, pues queda también roto por el informe de Cultura. Quiero hacer comentario aquí, unas incertidumbres iniciales. Es decir, en la revista Puente Nuevo del 30 de noviembre del 2005, hace ya 10 años, recién contratada la revisión del plan con el equipo Fusteguera, publiqué un artículo que terminaba con el planteamiento de las siguientes incógnitas. Una, ¿está la mayoría de la corporación de acuerdo con las determinaciones fundamentales que deben contener este plan nuevo, este plan general? ¿Se han formulado un documento serio y fundado y propuesto al equipo redactor fundamental para su aprobación? Es decir, ¿hay unas directrices políticas? ¿Hay un consenso en la corporación? Es decir, ¿cuáles son las directrices políticas del planeamiento? Las vicisitudes y modificaciones sustanciales del avance pusieron de manifiesto la falta de un esquema claro de la ciudad y los recursos planteados por algunos concejales, la falta de un consenso amplio. Segunda pregunta. ¿Será el actual equipo contratado, el de Fusteguera, el que redacte el documento pendiente de resolución judicial que había sido impugnado? Se había impugnado la cancelación por 2 concejales. Efectivamente, el equipo no concluyó la redacción del plan por la ya comentada sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Tercera pregunta, que decía, ¿cuál será esta vez la intervención de la Junta de Andalucía en el planeamiento? La Junta tiene las competencias de las determinaciones estructurales del plan por ley. Ahora conocemos los informes de la Consejería de Cultura, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, ambos ampliamente desfavorables. Cuarto, me preguntaba, ¿existirá una participación ciudadana suficientemente importante que defienda los intereses generales? Para ello hay que arbitrarla desde el propio Ayuntamiento hoy con mayor posibilidad informática. Recientemente he estado viendo la revisión del plan de Arcos de la Frontera y hay un foro de intervención interesantísimo entre la gente y el Ayuntamiento. Y entonces hay una página abierta en Internet donde todo el mundo va informando, va comentando sus criterios, sus sugerencias y se van contestando y hay una verdadera participación ciudadana a través de Internet. En este caso se solicitó la publicación de un nuevo avance por las circunstancias escritas, por las tantas alteraciones que hubo, que no se resolvió. Se concluirá esta vez hasta completar el último requisito legal y tendremos un plan vigente hasta toda la ley. En absoluto, el plan no se va a culminar. Llevamos 10 y llevamos más de 10 años y aún no tenemos plan. 6. Se crearán las instituciones e infraestructuras administrativas necesarias para la correspondiente gestión y control del plan. Ello implica voluntad del ayuntamiento, medios, y sin ello nada sirve el plan. Eso está pendiente. Se establecerá una publicidad y una información eficaz mediante soporte informático de documentos redactados, aprobados, modificados en cada caso accesibles de Internet desde nuestra área. Tampoco. No hace mucho tuve que hacer una intervención para una evaluación en Arcos de la Frontera y simplemente con entrar en la página del Ayuntamiento y en la correspondiente sección pude acceder al catálogo de edificios del conjunto histórico, bajar la ficha de una casa
ver las ordenanzas que le afectaban, los elementos que estaban protegidos y poder proceder a la valoración de la casa. Paso a la realidad actual. Esto debería ser el debate de la situación actual. En cuanto al plan general, estamos con un plan general vigente, entre comillas, redactado con las circunstancias económicas, sociológicas y legislativas de todo tipo, iniciado en el año 89 y aprobado en el 93, hace más de 20 años, publicado en el 2005, sin las ordenanzas del conjunto, adaptado solo parcialmente a la LOA, con cientos de intervenciones de modificaciones de elementos sin un texto refundido. Esto supone una documentación anacrónica, confusa y que produce inseguridad jurídica. No tenemos una base urbanística para interpretar y valorar el esquema de desarrollo de la ciudad, calificación, clasificación, categorización de los distintos suelos, ordenanzas de suelo urbano y del conjunto histórico, ordenanzas de actuaciones de suelo no urbanizable, desarrollo y gestión urbanística, planeamiento de desarrollo de suelo urbanizable, indeterminaciones surgidas por los informes de Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, sentencias emitidas y demás circunstancias. El plan especial del conjunto histórico, en cuanto al plan especial del conjunto del plan especial de reforma y protección, no existe un plan del conjunto histórico, por lo que estamos sometidos a los criterios cambiantes de la Comisión de Patrimonio. Las licencias son de larga tramitación y pierden su carácter reglado. Las normas del conjunto de protección del patrimonio del plan Seguí no están aún publicadas. No existe un catálogo del conjunto histórico, no existen normas de protección del paisaje. Conclusiones. El plan, como dije al principio, lo firma la corporación, pero es un procedimiento democrático, donde deben de participar los ciudadanos y ser escuchados, donde el procedimiento debe cumplir exquisitamente con la legislación. Solo así se conseguirá un plan general con la garantía de aceptación, validez y eficacia. La crisis sobrevenida y todas las circunstancias actuales han cambiado los planteamientos y los supuestos de partida para la elaboración de un nuevo plan, en cuanto al plan iniciado en el 2005 y ahora abordado. Nos separan 10 años de cuando se inició y el momento es altamente diferente del año 2005, antesala del boom económico. La población de Ronda es decreciente, la demanda de vivienda es otra, así como la situación económica y política. El programa del plan sería ahora muy diferente. Hasta se ha desgajado parte del término municipal en otros municipios, Montecorto y Serrato. Gestión urbanística. En estas circunstancias cualquiera se puede preguntar, y algunos se han preguntado, cuanto a las repercusiones económicas de la ciudad. ¿Cómo valorar hoy un inmueble en Ronda? ¿A qué precio comprar o vender? ¿Cómo orientar las iniciativas urbanísticas, económicas, culturales o de cualquier índole que pudieran surgir? ¿Con qué garantías invertir hoy en Ronda? ¿Dónde informarse con garantías jurídicas? ¿Cuánto nos lleva costado a los ciudadanos el planeamiento de Ronda? ¿Con qué resultados? Yo termino aquí y dejo planteadas estas preguntas para que ustedes opinen, saquen conclusiones y procedan. Muchas gracias por su atención.